Buen día. Hoy estamos comenzando con el módulo 1 del método FEED llamado Mercados. Con este módulo pretendo familiarizar al estudiante con un entorno particular en el cual va a desarrollarse permanentemente. Este entorno es el de los mercados y los productos que se negocian en estos. Conozco personas que se dicen traders que no tienen noción alguna del entorno en el que se encuentran sumergidos y en el cual, para colmo, tienen invertido su dinero en este mercado que desconocen. Mi idea es que a usted no le ocurra esto y pueda estar siempre bien orientado y bien formado, partiendo de lo más básico. Partamos de la base de que todo negocio alrededor de la inversión financiera se desarrolla en un mercado de capitales específico, ya sea de renta fija o de renta variable, y que existen unos agentes económicos presentes en estos mercados que son los estados, las personas y las empresas. Los mercados se mueven a partir de la oferta y la demanda. El mecanismo de encaje creado por la oferta y la demanda determina, entre otras cosas, la liquidez que se pueda hallar en un activo financiero cualquiera. Además, a partir de la observación de la oferta y de la demanda, se puede medir el interés existente por parte de los participantes en un mercado por un activo en particular. Este interés se verá también avivado por la acción del precio. En términos generales, sabemos que existen dos tipos de rentas posibles a encontrar en la oferta de los mercados. Estos son la renta fija y la renta variable. Y cada una de estas tiene diferentes tipos o categorías de productos financieros. La renta fija se clasifica, por un lado, por el tipo de emisor, teniendo en este contexto los estados, los países y las empresas privadas. Estados, países y empresas privadas, emisores. Tanto los estados como las empresas pueden emitir o generar deuda, es decir, conseguir financiación para el desarrollo de sus proyectos a través de emisiones de papeles que garantizan al inversionista un retorno financiero conocido de antemano en un tiempo específico. En el caso de los estados, esta deuda se emite en forma de letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado. Y en el caso de las empresas privadas, a través de pagarés de empresa, bonos y obligaciones de empresas privadas, obligaciones subordinadas, titulaciones hipotecarias, cédulas hipotecarias y cédulas territoriales, entre otras. Las emisiones, tanto en uno como en otro caso, se pueden dar a corto, mediano y largo plazo. A pesar de ser renta fija, existen una serie de variables asociadas al riesgo, entre las que podríamos profundizar con las asociadas al riesgo del emisor, es decir, el emisor es más o menos confiable, al riesgo de la protección del valor del dinero frente a la oferta de la rentabilidad. Esto tiene que ver con si estoy comprando deuda sobre una moneda específica y esta moneda específica tiene en el año en el cual estoy comprando y para el vencimiento en el cual estoy comprando los papeles de renta fija, una rentabilidad de un 5% y existe una devaluación de un 6% en este año, estoy perdiendo un 1%. Ese es el riesgo asociado a la protección del valor del dinero frente a la oferta de la rentabilidad. Por otro lado, al riesgo del encuentro de la liquidez previa al vencimiento de la inversión. Siempre que voy a liquidar previamente estos papeles, previamente a su vencimiento, voy a tener unas comisiones que van a hacer que la rentabilidad sea menor. Y al riesgo del cambio de los tipos de interés a unos mayores de los contratados en el transcurso del tiempo de la vida del activo. Todo el tiempo se están negociando los papeles, todo el tiempo se están negociando estos tipos de interés y dependiendo de qué tipos de interés en qué época haya tomado, van a ser más o menos atractivos en dependencia de lo que está sucediendo el día de hoy o el día del vencimiento en el mercado. Otra forma de exponerse a la renta fija es a través de fondos de inversión de renta fija, donde el gestor se encarga de comprar las emisiones, diversificar y minimizar los riesgos del emisor, como los tipos de interés, el hallazgo de liquidez para liquidaciones de la inversión en fechas previas al vencimiento de la misma,
Debemos tener, eso sí, en cuenta cuando contratemos fondos de inversión, que normalmente existen penalizaciones dependientes del tiempo de permanencia en el fondo en caso de liquidación anticipada al tiempo de contrato. Vamos a lo siguiente. Hemos visto renta fija, hablemos ahora del mercado de capitales de renta variable. En este segmento encontramos diferentes tipos de mercados, entre los cuales debemos conocer el de acciones, que normalmente se desarrolla en las bolsas de valores, el Forex, mercado electrónico en el cual se negocian divisas y monedas de diferentes países del mundo, los mercados de materias primas o commodities, ya sean físicos o electrónicos, los mercados de derivados y los mercados over the counter o OTC, conceptos que ampliaré más adelante. El mercado más conocido, o al menos el que mayores referencias tienen, quienes no viven en el mundo financiero, generalmente es el de la bolsa de valores. El concepto de bolsa aparece en Brujas, Bélgica, en un edificio propiedad de la familia noble Van den Bosch, donde se realizaban importantes transacciones económicas. Por aquella época, Brujas era un centro muy importante de comercio en el norte de Europa, el más importante, de hecho, del norte de Europa. Y en la fachada de esta finca, de esta casa, reposaban 3 monederos de piel en forma de bolsa, a modo de escudo de armas que representaba el apellido de la familia, que ya vimos que era Van den Bosch. Vamos a visitar la casa de los Van den Bosch. Dale. Ok, nos encontramos en el número 35 de la calle Lamstraat, en Bruges, Bélgica, Brujas. En esta casa había una posada en algún momento de la historia. Esto fue en 1276. ¿Qué sucedía? Vivía un señor que se llamaba Ter Bosch, su apellido era Bosch, como bolsa, exactamente. Y tenía una posada en los bajos de esta casa. Al ser Brujas un centro de comercio internacional, él comerciaba. Venían muchos comerciantes de todas partes del mundo en el medioevo. Y decidió abrir una asesoría financiera, una asesoría de negocios, una asesoría comercial para todas estas personas que venían a comerciar a la ciudad. Y es la primera manifestación de la bolsa en la historia de Occidente. Tenemos la casa, la dejo para ustedes, un souvenir. La Bolsa de Valores, como institución, data de 1460, año en el que se crea la Bolsa de Valores de Amberes, la primera institución bursátil de la modernidad. En 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales funda la Bolsa de Ámsterdam, considerada la primera que sienta las bases de las bolsas modernas. Posteriormente se crean la de Londres en 1570, la de Nueva York en 1792, la de París en 1794 y la de Madrid en 1831. En la bolsa se negocian las acciones de las empresas o acciones bursátiles. Estas son las partes iguales en las que se divide el capital social de una empresa. Estas partes del capital social de la empresa son adquiridas por una persona que recibe el nombre de accionista y representan la propiedad que la persona tiene sobre la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. El precio de las acciones cambia permanentemente debido a la ley de la oferta y la demanda, siendo esta, la oferta y la demanda, afectada por múltiples factores al interior de la compañía, tales como el desarrollo de sus políticas de mercado o el cumplimiento de sus objetivos, y por factores exógenos derivados de lo acontecido en términos macro en la economía mundial. En el material PDF encontrará una recopilación de las principales bolsas del mundo y sus principales índices.